Hola, hola, buenas noches. Esperamos a Montessori. Hola, hola, ya está Montessori por aquí. Eh, no sé cómo hacer ahora para que te unas, Nati. Ya vi la... A ver, a ver, a ver. Accept. Hola, yo hacía tanto que no salía a Se live que ya ve. ni me acordaba. Me veo cortada, parece. Ujú. Sí, está todo raro. ¿Se ve bien ahí? Yo creo que sí. Ya, genial. Fijo el tema acá, abajo. Ok. Eh, ok, vamos a hablar de lenguaje, bilingüismo y Montessori, por supuesto. ¿Cómo están todas? Déjame ver si se puede fijar el comentario. No se puede. Tienes tú que fijarlo. Sí. Ponerle el A pin. ver, a ver, pin comment. Listo. Es tu hermana, parece. Oslep. Hola, sí. Qué chistoso. Ya, vamos a estar hablando acerca de eso, ¿verdad? Acerca del lenguaje, el bilingüismo, Montessori, principalmente compartiendo experiencias de mamás, especialmente la tuya, que es que tú estás educando en un ambiente bilingüe, tengo entendido, ¿verdad? Ujú. Sí. Y ahí que nos cuentes un poco, bueno, y si tienen dudas pueden dejarlas en la cajita de preguntas, ¿ya? Bueno, primero presentarnos para aquellos que no nos conocen. Si quieres, partes tú, como muy cortito. Oh, muy cortito. Mi nombre es Odi, porque también es muy largo, Di Ladies. Odi, y soy mamá de un niño de 5 años, bilingüe, y practicamos Montessori en casa. Hacemos homeschool, no estrictamente Montessori, pero sí grandemente influenciado por Montessori también la crianza, además del homeschool. Y pues ya. Bueno, quería hacerte algunas preguntas, ¿ya? Bueno, que vayamos teniendo una conversación. Principalmente tú haces educación en casa con tu hijo, ¿verdad? ¿Qué idiomas habla y cómo ha sido esto del desarrollo del lenguaje en entornos bilingües? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido el principal desafío que ha tenido durante este tiempo? Si nos Bueno, pudieras contar un poco, porque hay sí. muchas familias que sienten que hablarle a sus hijos en dos idiomas va a generar confusión, que no van a poder desarrollar el lenguaje adecuadamente. Que nos cuentes un poco tu experiencia de mamá. Bueno, lo primero es que el viaje a través del bilingüismo de cada familia va a ser único. Y el nuestro propio pues ha cambiado muchísimo a través de nuestra historia. Nosotros, cuando mi niño nació en Cuba y nosotros siempre quisimos que fuera bilingüe. Entonces lo que priorizamos fue que estuviera expuesto al idioma inglés, porque estaba rodeado de personas hablando español. Bueno, pues música en inglés, a veces hablábamos con él en inglés, pero era un bebecito. A los 18 meses nos mudamos a un país de habla inglesa, o sea, a sus 18 meses nos mudamos a un país de habla inglesa y pues tuvimos que cambiar todo lo que Billy Kids llama plan lingüístico familiar. Tuvimos que cambiar toda la manera de manejarlo, porque al estar rodeado de personas hablando en inglés, nosotros tuvimos que priorizar hablar en la casa el español para que el idioma no se perdiera. Y aparejado a todo esto, mi niño nunca fue diagnosticado con un retraso en el desarrollo del lenguaje, pero sí podíamos notar que que no alcanzaba todos los hitos eh, que, que marcan, ya sabes, ¿no? Esa es la parte en la que tú entras a jugar un papel importante, porque tengo una amiga que estaba viviendo en Chile, no sé si todavía estará ahí, y me recomendó tu cuenta y pues fue de mucha ayuda, la verdad. Primero, a vencer los miedos y no dejar el bilingüismo, eso fue muy importante. Y pues empezar a ser más intencional a la hora de manejar el lenguaje. Y también aquí hay un apunte que quiero hacer, porque en Montessori también al favorecer la concentración del niño a la hora de hacer las actividades,
pues yo hablaba lo menos posible. Entonces, pues entra en conflicto. Si el niño no escucha el idioma, pues no va a aprender a hablar, porque es algo que se adquiere por la repetición, por estar expuesto al idioma. Y entonces, bueno, pues sí tuve que ser un poquito más intencional en saber en qué momentos era propicio hablarle más y en qué momentos era mejor favorecer la concentración y dejarlo trabajar solo. Entonces, pues ahí manejando todo eso, ahora pues no paro de hablar en los dos idiomas, así que nada, creo que un poco Sí, confiar y también informarnos. hay diferentes mitos de muchas cosas con respecto a Montessori, al lenguaje, al bilingüismo, al desfase del lenguaje. Con respecto a Montessori está, bueno, sí es verdad que hay presentaciones, ciertas presentaciones que no se hablan, especialmente aquellas que son de movimiento, como estos cilindros o hay encajes en donde nosotros queremos intencionar el movimiento de pinza y hacer movimientos lentos y que el niño esté concentrado realmente en el movimiento de las manos del guía más que en el lenguaje. Pero tú igual, hay presentaciones que se hacen así muy silenciosamente para que el niño focalice su atención hacia estos movimientos, pero esto no quiere decir que no se hable. O sea, una vez finalizado, guardado el material, tú puedes conversar con el niño y decirle, mira, describir lo que hicimos, cuál es grande, cuál es pequeño, lo guardamos, qué hicimos, como contar la experiencia que tuvimos en el lenguaje. Entonces también hay muchos extremos en estas cosas de Montessori o en la crianza también. Se suele como irse mucho a los extremos, ¿ya? Entonces esto de no hablar, sí, estoy en una presentación que es de motricidad, que es sensorial. eh, es importante no hablarle, pero después yo puedo conversar con el niño. Puedo hacer una descripción de lo que hicimos, pero en el momento mismo no. Cuando el niño está trabajando, no. Hay actividades de lenguaje que sí se puede hablar un poquito más. Ya, pero hay que un poco, como bien lo hiciste tú, de no está hablando y yo más encima no le estoy hablando porque estoy haciendo actividades Montessori y tú pudiste regular un poco esto, como tu intuición de mamá tal vez te dijo, no, voy a un poco modelar el lenguaje. La intuición de Eh, mamá y lo que aprendí y lo que aprendí de buscar a los expertos, porque esto es otra cosa y es que sí es verdad que uno tiene un sexto sentido y que a veces tú dices, bueno, hay algo que no está funcionando bien, ¿qué podría hacer? Pero como todo en la vida, o sea, si a tu niño le duele el oído, tú buscas un médico porque le duele el oído. Entonces, si tu niño no habla, tú tienes que buscar porque no habla, buscar las cosas y ser intencional. Sí me tocó ser intencional en cuanto al lenguaje. Hacerlo una actividad más de nuestra vida con intención y no dejarlo al azar, porque era algo en lo que él realmente tenía una dificultad. ¿Y qué edad tenía tu hijo? ¿Y cómo empezaste a notar esto? ¿No hablaba? ¿Cómo empezaste a notar? A ver si a las mamás les ocurre lo mismo A de ver, repente. su primera palabra, además de mamá, papá y teta, fue a los 21 meses de edad. Y lo que dijo fue verde. Bueno, en aquel momento, verde. O sea, él apenas hablaba. Casi llegaba a los 2 años y estaba muy lejos de hacer frases de 2 palabras porque apenas tenía vocabulario. También en aquel momento yo encontré un libro que se llama Hablando nos entendemos los dos. Es antiguo ese libro. Cuando yo estudiaba, existía mucho tiempo. ¿Qué, qué puedo decir? Realmente cambió mi manera de ver el lenguaje. Primero, porque me permitió comprobar, tiene muchos tests, y me permitió comprobar que realmente él comprendía el lenguaje y entonces pues de retraso era nada más en el habla, en la expresión y no en la comprensión y eso me dio primero un poco de tranquilidad y además ya sabía en qué trabajar. Por ejemplo, aprendí a no terminar las frases por él, a promover que él se comunicara más, a tener paciencia y esperar a que su intención se manifestara en aproximaciones de palabras. Y también otra cosa que ahora mirando hacia atrás me doy cuenta es que tal vez yo ni siquiera estaba contando correctamente las palabras. Habían aproximaciones de palabras que yo no contaba como una palabra, pero que sí era una forma de expresarse. Por ejemplo, hacía sonidos de animales, que también ahora sé que se puede considerar como que también son palabras que conocen niños. Y sí, pues hay que estudiar. Como todo en la vida hay que estudiar. A mí me tocó ser intencional para tratar de
salir de eso. Pero sí, Sí, bueno, casi no hablaba nada, casi no hablaba nada. Cuando llegó a los sí, 2 años. a los 21 meses dijo sus primeras palabras, 21 meses. Ujú. Sí, bueno, aquí hay como varias cosas. Primero es que las mamás refieren, es muy común, por ejemplo, en los desfases del lenguaje. Las mamás dicen, mi hijo comprende todo. Yo le digo, dame la pelota, él la trae, le digo, ¿dónde está el papá? Él mira y busca al papá, entiende todo lo que yo le digo. Si hablo de la televisión, él va y busca el control remoto, asocia cosas, entiende perfectamente bien. Y las mamás dicen, comprende, súper bien, en eso ningún problema. Y lo que dices tú, es el habla que no está fluyendo, que no sé qué está pasando. Entonces ahora, bajo yo siempre he tratado de buscar un poco el equilibrio entre lo que es Montessori, que es esta libertad de movimiento, libertad de acción, que el niño trabaje, el respeto hacia el niño y todo, con esto de la terapia del lenguaje, que es mucho de encasillar al niño en parámetros de normalidad, porque hay estudios que dicen que el niño a cierta edad tiene que hacer cumplir ciertas habilidades o seguir ciertos patrones o cantidades de palabras, etcétera. Pero más que esto, yo me he dado cuenta que es mucho mejor, en vez de encasillar al niño como ya, al año, su primera palabra. A los 2 años, frase de 2 palabras. Siento que me funciona mucho mejor en cuanto al trabajo que hago con los niños, es ver a ese niño en particular, cuál es su propio proceso de aprendizaje. Entonces, ya, puede que haya un factor de alerta que tú digas, ya, es hablante tardío, o sea, que sus primeras palabras sean a los 21 meses, se está tardando más de lo esperado, pero es ver ese niño, por ejemplo, dijo su primera palabra a los 12 meses y tiene 2 años y dice 3 palabras, supongamos. Más que fijarse cuántas palabras dice un niño de 2 años, es ver, ¿este lenguaje o este vocabulario ha evolucionado en un año? ¿Cuánto ha evolucionado? O sea, al año de edad dijo su primera palabra y a los 2 años dice 3. ¿Cuánto ha aumentado este vocabulario en este niño, en él mismo? Como evaluarlo, es como los deportistas. En vez de comparar a los tenistas unos con otros, es ver su propio desafío, su propio proceso, su propia evolución. Y si este lenguaje no ha evolucionado en un año o ha evolucionado muy poco, ahí me puede hablar de que hay un estancamiento del lenguaje en ese niño en particular. O este niño en particular dice ciertos sonidos. Por ejemplo, dice teta, y después dice tata, y después dice tete, y después dice ato, y después dice muchas cosas con la T, supongamos a los 18 meses. Y después tiene 24 meses, 30 meses, 3 años y sigue hablando todo con la T. Y es cuando las mamás dicen, habla en chino, este niño no le entiendo nada, habla todo con un solo sonido, y realmente no logro distinguir qué palabra, como dices tú, los niños hacen aproximaciones a palabras. No entiendo a qué palabra se está refiriendo porque habla todo con la T, habla en chino. Entonces, en vez de decir mesa, dice teto, algo nada que ver a la palabra original. Entonces, estas son como banderas rojas. Entonces, más que ver al niño con respecto a la media o al promedio, para hacerlo como una forma más Montessori, me gusta ver el propio proceso del niño. Este niño ha evolucionado su vocabulario, ha evolucionado las frases, son variadas, está incorporando diferentes tipos de palabras, sustantivos, verbos, artículos, colores o solamente nombra objetos de casa y se quedó como solo en esto. Está construyendo frases de 2 palabras, de 3, de 4, está combinando diferentes tipos de palabras para hacer frases. Está, por ejemplo, incorporando nuevos sonidos en su repertorio y está haciendo palabras diversas con estos sonidos. Y si la respuesta es no, viendo a este propio niño, evaluado en sí mismo, si la respuesta es no, es porque hay un factor de alerta. Entonces, tal vez en tu hijo hubo un estancamiento de algo está pasando. Y lo otro que ocurre, yo creo muchas veces, como muy de hacer actividades muy presentes en la educación de sus hijos, es la frustración que dicen, yo he hecho todo, yo le canto, nosotros bailamos, le leo, no ve televisión, le hablo mucho, vemos tarjetas de vocabulario y aún así, eh, no. ¿Qué estoy haciendo No mal? sé qué te pasaba a ti con respecto a esto que te estoy mencionando, si te sientes identificada, Claro, si puedes pues contar. siempre hay culpa. Siempre hay culpa, sobre todo en mi caso, que yo no trabajaba y pues toda mi vida giraba alrededor de él. Entonces sí, claro, siempre es que estoy haciendo mal yo.
que no está funcionando. Por eso te digo que además, a pesar de ese sexto sentido, esa sensación de que algo no va mal, pues hay que buscar al que sabe y salir de dudas. Y estudiar. Y buscar información siempre. Hay otra cosa también, y es que al estar el factor bilingüismo, pues enseguida empiezan a llegar los comentarios de que claro, que se confunde, es que es demasiado para la mente de un niño, es que, y entonces, bueno, un poco como que tratar de silenciar por aquí, silenciar por allá, y creer en la ciencia y en lo que dicen los que saben. Y es un poco difícil. Claro, hay otros Sí, factores también, el problema también es cuando los que supuestamente saben, estos que yo llamo dinopediatras, empiezan con los consejos que sí, es difícil, es muy difícil. sí, luchar contra eso con la sociedad en general es difícil. Y yo creo que aquí hay como un factor que tiene que ver que la mamá no tiene la culpa. O sea, no es algo que haga la mamá que esté ocasionando que el niño tenga dificultades del lenguaje o algo que haya dejado de hacer la mamá que tenga directa relación con las dificultades del niño, sino que es algo que el niño trae en su interior como en su ADN o es algo hereditario que hay niños que son más propensos a desarrollar dificultades del lenguaje que otros. Si tu hijo hubiese estado en la China, en Rusia, y si hubiese aprendido cualquier otro idioma, no importa qué idioma sea, probablemente hubiese desarrollado esta dificultad del lenguaje en cualquier lugar porque tal vez estaba predispuesto a desarrollar esto que lo pudo superar, ¿cierto? Uh-huh. Eso es lo importante. Eso me parece. ¿Crees que la interacción con otros niños influye en el desarrollo del lenguaje? Ya. Espérate, déjame terminar la idea que se me olvidó la otra cosa que iba a decir con respecto al bilingüismo. Ya, también hay varios mitos. Como la forma fácil de explicarlo, yo creo es haciendo una analogía que a veces hago con las mamás que trabajan conmigo y es, por ejemplo, a veces se suele creer, ya, el niño se porta mal, entre comillas, se porta mal, tiene desregulación emocional, llora, grita, bota los objetos. Entonces la mamá dice, yo no quiero estar con mi hijo porque se porta muy mal. Entonces ahí tenemos una relación de causalidad. No quiero estar con él porque se porta mal. Y en realidad esto es al revés. Se porta mal porque no estoy el suficiente tiempo de calidad con el niño. Es al revés la relación, ¿ya? Y en el bilingüismo pasa lo mismo. Es como el niño tiene dificultad del lenguaje porque estoy hablando dos idiomas y se está confundiendo. Y es al revés. O sea, un niño que habla uno, dos o más idiomas no tiene dificultad del lenguaje por esto, sino porque viene por otra causa aparente. Entonces estamos haciendo la relación al revés. ¿Ya? Y no quiere decir que, o sea, el cerebro está preparado, las estructuras cerebrales para que el niño aprenda muchos idiomas, uno, dos, tres, hay niños que hablan cuatro idiomas, ¿ya? Se suele creer esto porque los niños confunden, o sea, mezclan idiomas. Entonces dicen, quiero una cookie. Y a las personas que viven en Estados Unidos también les pasa que este acceso a las palabras se les olvida. ¿Cómo se decía esta palabra? Research. Investigar, por ejemplo. O cómo se decía car, auto, se me olvidó en español, me acuerdo esta palabra en inglés. Es un proceso normal, que en los adultos pasa muy poco, en los adultos bilingües, pero en los niños sí es mucho más común porque tiene que diferenciar en algún momento estos dos idiomas. Como que está en este proceso mente absorbente y absorbe, absorbe, absorbe y después tiene que aprender cuáles son las reglas gramaticales de un idioma, cuáles son las reglas de otro, cuáles son los sonidos que se articulan los fonemas que se articulan en español y, por ejemplo, en el inglés que son distintos. En el inglés las preguntas se hacen de cierta forma, en español de otra, y ahí va aprendiendo las reglas. Pero si mezcla estas cosas, no importa, es normal. El bilingüismo no causa desfase del lenguaje. El desfase del lenguaje viene de antes, ¿ya? El desfase del lenguaje hubiese ocurrido en inglés, en español, en chino, en ruso, en cualquier idioma. ¿Ya? Eso es como lo que quiero que quede claro. ¿Ya? Y la pregunta que dice, ¿crees que la interacción con otros niños influye en el desarrollo del lenguaje? Mira, un niño pequeño, ya hablando de pandemia, por ejemplo, un niño pequeño de 0 a 3 años, que es cuando desarrolla en gran parte el lenguaje oral, o sea, lo que el niño habla, alrededor de un 80% de su lenguaje se desarrolla en los 3 primeros años de vida, o sea, es bastante, ¿ya? Un niño que está en casa con su mamá, modo pandemia, supongamos, o mamá, papá,
y están jugando, están interactuando dentro de la vida diaria, cocinan, comen, juegan, tiempos de juego, tiempos de ocio, baño, etcétera, debería poder desarrollar lenguaje con mucha naturalidad. O sea, yo le hablo al bebé, hola, ¿cómo estás? Y el bebé dice, ah, ta, 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 ta. Solito el bebé empieza a hacer emisiones a muy temprana edad. Después la mamá le sonríe, el bebé le sonríe. Ya está esta interacción, como la sonrisa social. Yo le entrego algo, el bebé me lo recibe. Yo le digo, hola, el bebé comienza a hacer gestos. Después le digo, ¿cómo estás? Bien. Y comienza a tener esta interacción con sus adultos, sus padres. Y ahí comienza la aparición de las palabras. Mamá, papá, comienza a llamar a mamá, pedir agua, pedir pan. Y este desarrollo es muy natural, como en el desarrollo típico. Ya no debería tener tanto estímulo, así como necesitas hacer esto para estimular. Es como caminar, siempre pongo este ejemplo. Caminar, el niño no necesitamos moverle las piernas o hacer mucha intervención por parte del adulto. Es algo natural que está en su ADN, está como implícito y fluye con mucha naturalidad. Nosotros tampoco le enseñamos a gatear. O sea, hay miradas que son como que se cree que uno tiene que moverle las piernas para que gatee, pero no, el niño en ambientes Montessori o Pikler o todas estas pedagogías libres, el niño está libre y aprende solo. Ya solo hay que entregar el ambiente preparado. Con el lenguaje pasa lo mismo. Si le hablamos, modelamos, tenemos interacciones naturales del día a día, el niño adquiere el lenguaje. Ahora, si este lenguaje es muy forzoso, como te pasaba a ti, tú le hablas, le cantas y sientes, hoy todavía no, algo está pasando, no está fluyendo, no está avanzando, algo hace que se esté estancando, no está repitiendo, no quiere hablar, se está retrayendo, está hablando todo con un solo sonido, no está evolucionando el vocabulario, no está incorporando cada vez más sonidos en su repertorio. Ahí es cuando nosotros tenemos se cortó la luz, parece. Ahí es cuando nosotros tenemos como este factor de alerta, como esta bandera roja, ¿ya? Entonces la interacción con otros niños sí ayuda, por ejemplo esto del jardín infantil puede ayudar, pero no reemplaza una terapia del lenguaje. No es como mi hijo tiene un desfase del lenguaje, lo voy a llevar a la guardería o al jardín para que esté con otros niños y ella aprenda, no, porque hay niños que realmente necesitan terapia. Entonces, hablar con otros niños probablemente va a hacer que se frustre aún más, que quiera comunicarse y los demás no le entiendan, y si no recibe estas ayudas especializadas, es muy poco probable que salga adelante y no reemplaza realmente el vínculo con una profesora, con un niño, no reemplaza la terapia del lenguaje que tal vez él necesita. Bueno, yo te voy a decir Entonces, que mi experiencia, justo la pandemia comenzó cuando mi niño tenía 2 años y un poquito, y fue justo su explosión del lenguaje. O sea, hasta ese momento, incluso estando en Cuba, rodeado de personas, de padres, de abuelos, de primos, de todo, pues es cuando más estancado estaba. Y su explosión del lenguaje fue en plena pandemia. Empezó a hablar pero hasta los codos. Primero, desde luego, un lenguaje ininteligible, pero tú podías apreciar cómo se esforzaba por formar frases, por decir una expresión completa, justo en el momento en que ni siquiera tenía con quién hablar, porque estábamos los dos solos en la casa todo el día. Entonces, sí, desde luego, mientras más expuesto esté a otro vocabulario, pues más podrá adquirir a su repertorio de palabras. Pero si tiene un problema, ya sea orgánico o lo que sea, esa parte es tu especialidad, no se va a solucionar porque tenga otros niños cerca. Si tiene un problema, pues no se va a arreglar porque convence con más niños. ¿y qué crees tú que cambió en tu hijo? ¿Qué fue lo que hizo el clic de pasar de que no hablara a explosión léxica en ese periodo de pandemia que Pues, hubo algo? puede ser que el hecho de que yo fuera un poquito más intencional a la hora de facilitar el lenguaje, o tal vez puede ser sencillamente que era la edad a la que él estaba destinado genéticamente a alcanzar ese nivel de madurez. Yo sí puedo decir que fui más intencional, pero por ejemplo cantar, nosotros siempre hemos cantado, de hecho que nosotros en mi familia cantamos hasta, o sea, cantamos por placer. Nosotros tenemos canciones para todas las rutinas desde que él nació. Eh, y yo soy muy conversadora, lo puedes notar. Yo hablo hasta por gusto y no tenía con quién hablar, así que hablaba mucho con él. Yo creo que sencillamente era su momento. Pero sí, por ejemplo, hay una cosa muy importante y es el esperar a que él se exprese. O sea, ese apuro de que tienen los adultos de, ¿quieres una galleta?
sí, quieres una galleta. No, bueno, si haces una pregunta, Ujú. espera una respuesta. Y puede ser que al principio él no tenga la capacidad de dártela, pero que primero que sienta que es su turno de hablar y después que le des la oportunidad de tratar de expresarse, porque a lo mejor no te dice sí quiero una galleta, pero te dice ah, y entonces es una respuesta, y eso sí es algo que tuve que mejorar. Pues, quizás siempre lo había hecho, pero bueno, comencé a hacerlo más conscientemente. Esperar su turno, propiciar que él conversara, propiciar la conversación y que no todo fuera un monólogo de mi parte. O sea, no es, te estoy bañando, estoy levantando tu brazo, te estoy pasando la toalla. Más que eso, propiciar que él tuviera la necesidad de hablar, hacerle preguntas, aunque no me pudiera responder al principio, pero aunque sea una expresión facial que él hiciera o ese esfuerzo por comunicarse, pues yo creo que eso puede haber hecho la diferencia. Sí, a veces, bueno, hay mamás que me dicen, bueno, es que yo le entiendo. Entonces, como son pequeñitos, tienen 2 años, por ejemplo, y me dicen, bueno, o 2 años y medio, por ejemplo, y no hablan nada. No, no, mi hijo no habla. Mi hijo de 2 años y medio no habla nada, no habla ninguna palabra, solo dice mamá, solo dice mamá, 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 todo es mamá. Para todos son el comodín mamá. Entonces yo le digo, ¿y qué, cómo le afecta esto al niño en su vida? Y me dice, no, en realidad no, no le afecta mucho porque estamos todo el día en casa y nosotros los papás le entendemos perfectamente. Y a veces pasan en esta dinámica mucho tiempo, 2 años y medio, 3 años, 3 años y medio, y el niño sigue funcionando desde esta interacción con sus papás. Entonces, un poco tratan a sus hijos o el vínculo, la relación que tiene es como cuando era más pequeñito, o sea, el niño va a la cocina, ah, es la hora de comer, tiene hambre. Entonces yo vengo, saco su leche y le doy leche sin que el niño me hable. Después el niño está llorando, ah, ya, es la hora de dormir, tiene sueño. Entonces empiezan a interpretar a través de las rutinas, de esta secuencia que ocurre en casa, como ya es un ambiente familiar para el niño, si el niño mira hacia allá es como, ah, quiere este juguete favorito que está guardado justo en ese lugar hacia donde él está mirando, entonces se lo voy a entregar. ¿Y qué pasa muchas veces? Es el problema, tal vez no es tanto cuando el niño está en casa, porque a veces incluso hace gestos, o hace o hace el gesto del, no sé, más, o cualquier otro gesto. El problema es cuando los niños salen de este entorno resguardado que es su casa. Y este entorno que era rutinario, había una anticipación, le daba esta seguridad al niño de que si yo miro hacia allá, mi mamá me entiende, si yo hago esto, mi papá me entiende. Cuando salen de esto, ahí es la dificultad. Y ahí es donde empiezan muchas veces como las mamás a consultar, ya, ahora está yendo a guardería, está yendo al jardín infantil, esto ya se está saliendo de control, las demás personas en realidad no le entienden, lo que me decían sí tenían razón de que debería haber estado hablando, pero se empieza un poco a normalizar como esta forma de comunicación. Y no es que los terapeutas del lenguaje seamos pesados, sino que realmente las mamás siempre vamos a entender a nuestros hijos y siempre los conocemos mejor que nadie. Entonces la rutina les favorece mucho a ellos para poder interpretar las necesidades del niño tal cual como cuando era bebé, por ejemplo. Esa es una de las dificultades que más veo. No sé si a ti te ocurría lo mismo con tu hijo un poco dentro de la dinámica o tú sientes que igual era pequeñito, entonces no, Él es no pasó tanto. pequeñito, pero sí me di cuenta de que ya como en piloto automático es muy fácil identificar sus señales, y si no lo haces conscientemente, es muy fácil dejarse llevar. Ujú. Y sobre todo cuando estamos ocupadas y en la casa y tú ya como ya te digo, ruedas en piloto automático y te olvidas de hacer de eso algo intencional. Ahí creo que es cuando viene el problema. Quizás en otros niños que no tienen esa dificultad, pues todo fluye normal. Pero en nuestro caso, que él sí tenía esa dificultad, él casi no hablaba nada, sí me tocó, ya te digo, hacerlo parte de nuestras actividades normales, hacer actividades de lenguaje. O sea, yo me propuse, tengo que hacerlo hablar todo lo que pueda, aunque no hable nada. Y, y vino a decir, o sea, a veces yo las escucho, o sea, yo te escucho decir, bueno, hay que priorizar las palabras funcionales. Todo el mundo me decía, pero es que no dice agua, es que todos los niños dicen agua. Bueno, es que mi hijo no decía agua, mi hijo vino a decir verde. Sus primeras palabras fueron colores.
Pero es No que tengo ni idea. a él le interesaba verde. A lo mejor verde era su palabra funcional, pero porque él te lo mostró, no porque desde una perspectiva adulto yo quiero enseñarle los colores, es distinto. No, es que Y que diga verde. yo empecé en ese momento a buscar todas las cosas verdes de mi casa, a ver si realmente él se estaba refiriendo a eso, porque yo dije, bueno, es que dijo cualquier cosa, que es imposible. Él tenía un juego de encajes de distintos colores y sencillamente lo señaló y dijo verde. Como que lo dijo, o fueron ideas mías, Mm, o, me estoy eh, imaginando, decías pero tú. bueno, es así. Por mucho que yo me Y esforzara en decir, ujú, dame agua. O sea, no, no funciona. No quiero decir que esté mal y que no lo hagan. Lo que quiero decir es que todos los niños no son iguales, todos los procesos no son iguales y que tenemos que tratar de seguir sobre la marcha. Cuando yo me di cuenta de que él estaba muy interesado en los colores, pues venga colores. Venga colores. Después empezó a interesarse muy temprano por las letras y números, cosa que yo no me esperaba absolutamente para nada, pero él era así y fue mi forma de conexión con él y pues me funcionó. Yo no podría decirle a nadie que a los 2 años le hable a su niño de letras y números, pero es que a mí me funcionó. Era lo que a él le interesaba y era nuestra conexión. Y yo sentía su respuesta. O sea, yo sentía que era algo que le interesaba. sí. Osleve me dice, los tiempos de los niños son diferentes. Sí, cada historia es distinta, exacto, totalmente. ¿Y qué edad tiene tu hijo hoy en día? ¿Y cómo Acaba su de cumplir lenguaje? 5 años. 5 años. Ha Acaba pasado mucho tiempo. ¿Y cómo dirías que es su lenguaje hoy en día? Veo que están las letras del hijo ahí, están trabajando eso, está en el lenguaje de, ya escrito. estamos, ya él escribe perfectamente con el alfabeto móvil. Eh, y sí, se expresa, yo pienso que todo el mundo lo entiende, en español y en inglés. Es un niño muy sociable, contrario a todo lo que pudieran pensar por ahí de los niños homeschoolers, a pesar de que hemos tenido la desgracia de criarnos lejos de la familia y con pocos niños alrededor. Es un niño muy sociable y bueno, pues lo entienden, increíble. Yo a veces pienso que no, o sea, el cerebro del niño bilingüe es fascinante, cómo absorben todo sin que uno sea, yo no puedo decir que yo no he sido intencional porque he favorecido que él esté en contacto con los dos idiomas todo el tiempo, pero no me he sentado a darle clases de nada. Y como nosotros también en nuestra vida diaria mezclamos muchos idiomas, o sea, mezclamos muchos los idiomas, no muchos idiomas, sino estos dos muchos, para él es algo normal. O sea, él nunca se ha sentido mal por no acordarse de una palabra en inglés. Él tiene todo su repertorio de palabras en español y en inglés para usarlas cuando quiera. Y también tenemos muy normalizado en la casa el decir cómo se dice esto en inglés o cómo se dice esto en español. Y entonces para él no siente como que tenga un bache cuando no encuentra la palabra, porque como es algo normal entre nosotros, no recordar una palabra y preguntarla, pues sí, yo pienso que en estos momentos está pues perfectamente, yo diría que por encima del promedio. Está escribiendo muy bien, lee con una fluidez sorprendente y eso también fue algo que Montessori me regaló, que yo nunca me hubiera podido imaginar, el hecho de priorizar la escritura y ver cómo florece la lectura, pero así, de un día Ujú. para otro, como un clic en su cerebro y de pronto ya leía. O sea, eso es algo que para mí es magia. Es Yo mágico. siempre le voy a ver ese Montessori. Yo lo dejé que él jugara con los sonidos. Él tomaba sus letras. Nosotros no teníamos un alfabeto móvil Montessori, teníamos unas letras magnéticas de las que puedes encontrar en cualquier bazar. Y él jugaba con eso a hacer sus palabras y te decía y ponía un montón de sonidos y así los leía. Y yo sí, claro, fui intencional en decirle mezcla una vocal con una consonante para que puedas hacer una palabra que suene, pero él al final formaba las palabras que quisiera. Y de pronto yo le empecé a dar las letras que formaban una palabra y él las empezaba a ordenar. Y sin darme cuenta, pues ya, estaba leyendo. Nos dimos cuenta de que empezaba a leer los letreros, las cosas que había a su alrededor. Y lo otro es que le gusta mucho leer.
le gustan mucho los libros, y él se dio cuenta que, bueno, es que si leo, no tengo que esperar a que vengan y me lo digan. Yo voy y lo leo solo. Y creo que eso también es un incentivo para leer. Lee todo el tiempo, a todas horas. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Yo siempre he sido un niño lector. Y si a los 18 meses yo le hubiera llevado una evaluación, si a los 2 años yo le hubiera llevado una evaluación, hubiera estado con diagnóstico de posible autismo y no sé cuántas cosas más. Afortunadamente esperé un poco más para hacer esa evaluación, que sí la hicimos. Y bueno, pues ya todo fue normal, todo salió bien. Sí, el autismo está súper sobrediagnosticado hoy en día. Sobre todo Sí. un niño de 2 años, yo creo que es increíble la cantidad de niños de 2 años que están diagnosticados ahora mismo de autismo. 2 años. ¿Y tú en qué Creo que es país, un poco precoz. en qué país estás ahora? Ahora en Trinidad y Tobago. No me ubico. Yo vi el horario y dije, ¿dónde queda eso? No sé. Porque tú Islita, estabas en una Canadá, ¿o islita no? pequeñita a 11 kilómetros de la costa de Ah, Venezuela. siempre me dicen lo mismo, es una isla pequeñita, ¿verdad? Es Perdóname, perdón. una isla muy pequeñita. Ahora estamos viviendo en Tobago, con unas playas paradisíacas. Vengan, ¿Verdad? Sí, me vengan, acordé. yo los recibo. Pero el inglés, ¿dónde lo hablaban? En, Aquí se habla inglés. ahí se habla inglés. Aquí se Ah, habla inglés. perfecto. Ya, y este bilingüismo, ¿cómo tenían alguna estructura? ¿Mamá hablaba un idioma, papá otro, dentro de casa uno, fuera de casa otro? ¿O cómo fluyera? Sí. La idea era lo que se llama Minority Language at Home, o sea, la lengua minoritaria en casa. Cuando estábamos en Cuba, nosotros tratábamos de hablarle, no le hablábamos todo en inglés, pero sí hablábamos bastante, sobre todo yo, su papá no estaba tan comprometido con esa tarea, pero sobre todo yo le hablaba bastante en inglés. Y cuando vinimos aquí, pues entonces cambiamos como la lengua minoritaria, él el español, pues entonces nosotros hablábamos todo el tiempo español en la casa y pues el inglés de la comunidad. Luego llegó la pandemia, nos quedamos sin comunidad y tuvimos que echar mano de las pantallas y tener el inglés de ahí. Nosotros cambiamos todo lo que veía, lo pusimos en inglés. Y entonces esa era su forma de conexión con ese idioma, porque no veíamos más nadie y no queríamos nosotros empezar a hablarle en inglés, porque sabíamos que el inglés lo iba a adquirir, o sea, sí o sí, y es nuestra responsabilidad mantener el español. Entonces nuestra prioridad ha sido siempre hablarle nosotros en español. Y es otra cosa en la que he tenido que ser intencional, porque es muy fácil, incluso para los adultos, dejarse llevar por el idioma Mayoritario. minoritario. Entonces sí, ha tocado ser un poquito intencional con eso y tratar de ser nosotros el ejemplo. Sobre todo aquí, por ejemplo, nos es muy difícil encontrar libros en español. Ahí, gracias a los imprimibles, es cuando de verdad más lo hemos usado, porque como tenemos casi todos los libros en inglés, bueno, por lo menos los imprimibles los usamos en español y he podido compensar un poquito así. El bilingüismo es responsabilidad de los padres. No es que el niño mágicamente va a ser bilingüe porque viva en un ambiente, o sea, porque vivas en otro país. Si no eres intencional con el bilingüismo, el niño no lo va a hacer. Porque incluso es que yo me doy cuenta de que ya yo pienso, como leo muchas cosas en inglés, porque es como donde más bibliografía hay de los temas que me interesan, yo ya pienso en inglés me toca a mí ser intencional a la hora de hablar con él en español. Pero cuando él tenía estas dificultades del lenguaje de pequeñito, fue desarrollando su lenguaje. ¿Cómo fue? Paralelamente ambos idiomas, tú veías esta dificultad en los dos idiomas por igual, Sí, él desarrolló uno más que otro. cuando no ¿Cómo hablaba, fue? no hablaba nada en ningún idioma. Cuando comenzó a hablar más el español. Siempre yo he ¿Y pensado que ustedes, su idioma, y ustedes su hablaban lengua, en inglés en esa época? no, en esa época hablábamos español en la casa. Y empezó a desarrollar Y más el español. Ok. empezó a desarrollar más el español. Y a medida que fue ya te digo, en esta explosión de lenguaje que hubo después de los 2 años,
sí empezar a notar cada vez más palabras en inglés. Pero es que fue algo que se dio muy, muy fluido y de manera natural. O sea, fue sencillamente incorporando, al mismo tiempo que iba incorporando palabras en español, iba incorporando palabras en inglés. A veces yo me pongo en modo Dora la exploradora y les digo las cosas en español y en inglés, cosa que no, yo no diría que está mal, No se pero es más bien recomienda, innecesario. ¿ves? No Es se más bien recomienda. innecesario, o sea, el niño es capaz de identificar perfectamente un idioma y otro. Es que es mágico, el cerebro de los niños bilingües es mágico. Pero sí, a veces lo hacía, a veces, de hecho, a veces lo hago. Ahora nos pasa mucho, por ejemplo, es que incluso en la vida adulta, ahora, por ejemplo, fue su fiesta de cumpleaños el otro día y teníamos personas que no hablaban español y personas que no hablaban inglés. Y entonces, para no dejar a nadie fuera, me tocaba pues hablarles en español y hablarles en inglés al mismo tiempo para que nadie se sintiera incómodo. Ah, Y sí, entonces, pues así mismo, eso a veces lo como traslado también. traducir, Lo traslado sí. también a la forma del niño, pero no es necesario, no lo hagan. No lo hagan. Lo El que niño pasa va es a que aprender. los profesores de inglés en general y personas que también se educan en ambientes bilingües y que han estudiado esto del desarrollo del lenguaje en los niños en ambientes bilingües, se sugiere que no se traduzca. Incluso yo hace un par de años atrás también estudié inglés y me hablaban todo en inglés y estaba esta necesidad o tú te haces dependiente de que quiero que me traduzca lo que está diciendo el profesor. Y el profesor hablaba todo el tiempo en inglés y él explicaba que nuestro cerebro se bloquea, por ejemplo, en mi caso ya adulta, se bloquea del inglés y yo digo, ay, sí, igual me va a traducir al español. Entonces no le presto tanta atención dentro de esta atención auditiva al inglés porque escucho, la información pasa y le presto más atención al español. Eso por un lado. Y por otro lado, esto de Montessori favorece mucho el bilingüismo porque está esto concreto, por ejemplo, manzana, supongamos que el vocabulario es manzana. Está esto visual, que es un elemento neutro, es un objeto, que tiene dos nombres, que puede ser apple y puede ser manzana. Entonces yo me puedo apoyar de este objeto para enseñarle dos palabras. Tiene dos formas de decirse. Esto mismo que yo estoy mirando, observando, manipulando, tocando, lo puedo decir como manzana o lo puedo decir como apple, por ejemplo. Y además se usan otros recursos. O sea, es lo mismo que hace el niño en el fondo. La terapia del lenguaje muchas veces tiene que ver con las mismas estrategias que el niño solito, muy inteligentemente, incorpora. O sea, por ejemplo, un niño que no puede hablar o no se puede comunicar de 2 años, ¿qué cosas hace? Señala, hace gestos. Incluso tengo un niño que estamos trabajando ahora que dramatiza, hace como teatro, se cae al suelo, dice que le duele algo, hace como toda una dinámica muy divertida. De la misma forma, nosotros podemos, para no traducir, recurrir a otras estrategias. Por ejemplo, no sé, si quieres decirle dame la pelota, puedes decir, no sé, give me the ball. Y puedes señalar, puedes hacer el gesto, puedes hacer, darle otras pistas visuales u otra forma, o algún sinónimo, por ejemplo, o mostrar como la forma en la que ustedes juegan con eso. Como el último recurso, traducir. Eso es lo que se sugiere un poco. Y siento que Montessori apoya muy bien en esa parte, dentro de lo sensorial, porque un objeto que puede manipular le queda esta información de que, este objeto, supongamos esto, que yo toco, que manipulo, se llama de dos maneras. Entonces, eso favorece mucho, en vez de la tarjeta, que está como un poco más abstracto, él le puede quedar mucho más claro que este objeto tiene dos formas en las cuales yo puedo mencionarlo, y las dos son válidas, solo que eh, no se sugiere traducir, como eso quería decir. Y lo Sí. otro que sugieren los profesores en general de inglés es no limitarse por el hecho de, por ejemplo, ¿tú aprendiste a hablar inglés a qué edad? ¿Como te consideras bilingüe de niña o ya de adulta empezaste a incorporar el inglés? No, yo empecé a aprender inglés porque me gustaban los Backstreet Boys y ¡Ay, quería saber, a mí también! y quería saber qué decían sus canciones. Y eso es algo que las mamás yo trato de decirles mucho. Y de paso voy a responder aquí que me preguntan si yo era bilingüe en Cuba. Yo sí me considero bilingüe porque yo entendía bien el idioma inglés, yo era capaz de mantener una conversación, yo era capaz de entender un video que estuviera en inglés, pero desde luego no tenía la fluidez que quizás tengo ahora, aunque yo no me considero muy fluida, pero bueno, la gente que conversa conmigo me dice que me entiende bien. Entonces,
sí, yo considero que sí en Cuba sabía inglés, pero desde luego estar en un ambiente donde estás obligado a utilizarlo, pues sí, se favorece la fluidez y el vocabulario y demás. Pero bueno, algo muy importante y que yo le digo siempre a la mamá de mi ahijada y le digo a otras mamás que me han comentado, y es que no es lo mismo cuando tú llevas a niños a clases de inglés y no le interesa para nada el inglés, a que cuando tienen una necesidad real de practicar el inglés. O sea, si tú no vives en un país donde tú tengas que hablar inglés por obligación, busca algo que le interese al niño y que esté en ese idioma. Porque si él no siente que tiene una necesidad para utilizar el idioma, no lo va a aprender. O sea, puede ser que tú lo sientes ahí y tú le digas buenos días, good morning, buenas tardes, good afternoon, y el niño lo va a aprender quizás, pero no es lo mismo que si lo está utilizando. Entonces, como tip por ahí, busquen algo que le interese al niño, porque yo aprendí inglés porque quería escuchar las canciones de los Backstreet Boys, pero puede ser que hay otros niños que le gusten los Pokémones y entonces tú le dices, pero mira, ¿sabes qué? Tengo este libro que está genial, pero está en inglés. Ujú. Nosotros teníamos un amigo cuando estábamos en el preuniversitario que aprendió a hablar inglés porque jugaba el Zelda, y el Zelda estaba en inglés. Y aprendió a hablar inglés porque quería jugar el Zelda. Y estaba en el preuniversitario. O sea, a nadie lo obligaba a tomar clases, nadie. Él lo hizo porque tenía una motivación intrínseca para hacerlo. Y eso es muy importante. Por eso ahora, por ejemplo, en el caso de mi niño en particular, ahora tenemos la visita de los abuelos aquí, que ha sido una bendición por la parte del idioma. Pero el hecho, además de que hablen con su familia, mis padres, por ejemplo, que están aprendiendo ahora inglés a su edad, yo les digo, Qué bueno. no hablen en inglés conmigo, porque si ustedes son su conexión con el español, el día en que él no sienta la necesidad de hablar español para comunicarse con los demás, no lo va a hablar. Es importante esa conexión, él sabe que tiene que hablar español porque si no sus abuelitos no lo van a entender. En el momento en que él sienta que eso no le hace falta para nada, pues va a dejar de interesarle. Y es importante, ya le digo, para los que están empezando a aprender el idioma y también para los que ya son bilingües, para que no se estanquen, para que no pierdan el interés, porque al final siempre el idioma de la comunidad es el que va a predominar. Es lo que pasa en Estados Unidos. Yo trabajo con varias mamás que son latinas que viven en Estados Unidos y me dicen, mi hijo prefiere hablar inglés. Porque están rodeados en el parque, en diferentes sitios de personas que hablan inglés. Entonces el español se habla en casa, pero muy poquito. Y también puede ser que es algo que ocurre que el niño con dificultad del lenguaje muchas veces prefiere el inglés porque yo siento, esto es algo personal, que es más corto algunas palabras. En vez de decir pelota, dice pop. En vez de hacer una pregunta más formulada, es un poco más corto y tal vez se le hace un poco más fácil. Eh, pero también lo que decía que te iba a comentar, una profesora de inglés, que prioriza en las familias el vocabulario por sobre la pronunciación. Entonces muchas mamás dicen, ya, por ejemplo yo no soy bilingüe, no me considero bilingüe, pero sí entiendo un 90% de inglés, no hablo bien, pero sí puedo decirle algunas cosas a mis hijos. Y yo podría decir, no le voy a hablar inglés porque yo no pronuncio como un nativo, no pronuncio perfecto, entonces prefiero no hablarle y que lo aprenda de una persona que realmente es nativo y pronuncia perfecto y todo. Y ella decía que no, que se sugería priorizar el vocabulario por sobre la pronunciación. Entonces tiene mucho más valor, aunque yo le pronuncie mal water, por ejemplo, ya, no importa, pero ya el concepto, el objeto, como decíamos en Montessori, la palabra está. Y después lo otro sería como pulir un poco la pronunciación, pero el niño ya está recibiendo esta información de vocabulario. Entonces, priorizar vocabulario por sobre pronunciación es algo importante. Bueno, te Ya, comento algo ahí. El otro día se dio la casualidad que mi niño le preguntó a su papá, ¿cómo se dice X en inglés? Mi esposo se lo dijo y mi niño lo pronunció mejor que mi esposo. O sea, era una palabra que no conocía. Él no sabía cómo se decía esa palabra. Mi esposo se lo dijo y él cuando lo pronunció mejor. O sea, eh, van a aprenderlo. Ya les digo, el cerebro bilingüe es algo maravilloso, es algo fantástico. Yo no sé cómo ocurre, es como magia. Es como magia y sí, yo creo que sí es importante priorizar el vocabulario. Yo siento que mi inglés está lejos de ser perfecto, pero
lejísimo. Sin embargo, yo nunca he dejado de hablar inglés por culpa de eso. Incluso cuando vivía en Cuba, donde yo era un bicho raro hablando en inglés, porque nadie hablaba en inglés a mi alrededor y todo el mundo decía, ¿por qué esa loca le habla en inglés? Yo la hablaba en inglés. Pues como que se cree Sí, superior. hablando en inglés, porque eso sí es algo que no es usual, en Cuba. Y yo sí lo sigo, y yo siento que sí hizo la diferencia porque siempre estuvo expuesto al inglés. La música que escuchábamos era en inglés. De hecho, ahora a mi hijo le encanta música de Hamilton, porque yo creo que era porque era lo único que escuchaba cuando estaba embarazada. Y yo creo que eso lo tiene ahí en su subconsciente. Y aunque uno crea que no, todas esas conexiones neuronales se van haciendo por ahí y lo tiene como que incorporado en su sistema. Así que sí, valido lo que dice su profesora porque ya te digo que lo hemos vivido. Primero porque mi pronunciación, no, nada que ver, es suficiente para comunicarme, pero nada extraordinario. Y él no, él se comunica perfectamente y pronuncia perfectamente. Incluso mi esposo me estaba comentando de que después de escucharlo el otro día hablando en inglés, le daba la sensación de que hablaba más fluido en inglés que en español. Yo no lo he notado, no lo veo así, pero sí siento que están bastante nivelados los dos idiomas. Y otra cosa que yo no sé si está bien o si está mal, es que yo siempre le he dicho qué es en inglés y qué es en español. Cuando nosotros fuimos a comenzar el proceso de lectoescritura, eso para mí fue un desastre, tomar la decisión, porque claro, cuando tú mandas a tu niño a la escuela, tú puedes decir, perfecto, el inglés se lo van a enseñar en la escuela y yo me encargo de enseñar el español. Pero en mi caso no es así, porque la responsabilidad de todo al educarse en escuela es mía. Y yo no me siento como para darle clases de inglés. Y entonces, bueno, pues ahí siempre hubo un conflicto. Y bueno, pues yo decidí priorizar la lectoescritura en español y me fue muy bien. O sea, él ha logrado transferir todas las habilidades de la lectura en inglés, o sea, en español, al inglés. Y entonces lo que me ha tocado a mí es decirle, recuerda que esto está escrito en inglés. Y en inglés las letras suenan de manera distinta. Y a partir de que se vaya dando la ocasión, entonces le digo las dificultades ortográficas en ese caso. Por ejemplo, él tenía un libro que le gustaba mucho que se llamaba Holly el hipopótamo. Y Holly, pues se escribe con H. Y entonces, sí tuve que, desde muy chiquito, pues empezar sobre todo porque nosotros comenzamos como Montessori por la fonética. Y entonces él empezaron como a chocarle esas cosas pues muy rápido. Cuando me veía escrito, algo que yo creo que es muy favorecedor a la hora de enseñar a leer es que cuando yo leía los libros yo iba señalando las palabras mientras las iba leyendo. Cosa que fue asociando que lo que tú vas pronunciando es algo que está escrito, que el lenguaje oral también se escribe. Y claro, él se daba cuenta de ese tipo de cosas. O sea, Holly estaba escrito de este tamaño y él muy rápido aprendió. Ya te dije que desde muy chiquito empezó a interesarse por las letras y los números. Y esas dificultades ortográficas tuve que irlas agarrando así como se fueran presentando. La E silente al final de las palabras, ese tipo de cositas que hacen la diferencia. O sea, que son las dificultades que tiene ahora leer en inglés. Pero por lo demás, ha aprendido a leer en inglés y yo lo que le enseñé a leer fue en español. Ya te digo, magia. Magia, el cerebro bilingüe es fascinante. Yo siento que la fonética en inglés es una de las cosas, por lo menos para mí, más difíciles. Porque ya las vocales no son 5, son como 20. No sé, son muchas, demasiadas, y a mí me cuesta mucho. A veces ni siquiera escucho las diferencias entre una vocal, porque es Apple, Airplane y es una A y son como 5 As. Y Claro, yo es escucho lo difícil. mismo y es como, no, suenan distintos. Sí. Entonces sí, es muy difícil. Para nosotras, para el niño no. María Montessori hablaba de esto de, el concepto de mente absorbente. Ya me tengo que ir ahora, tengo asesoría con mis alumnas, 5 minutos más, para que vayamos cerrando. Porque hablamos de esto, de la maravilla del cerebro bilingüe, de los niños, cómo adquieren todos estos aprendizajes y después los van separando, los van diferenciando. María Montessori hablaba de este proceso de mente absorbente, que es desde los 0 a los 6 años que los niños absorben como esponja toda la información de su entorno.
Entonces, la gracia de esto es que el niño aprende de forma inconsciente y sin esfuerzo. Esas eran las dos características, inconsciente y sin esfuerzo. O sea, si tú te piensas cómo aprendiste a hablar cuando niña, no te acuerdas porque era un proceso inconsciente y tampoco te esforzabas, tampoco estabas diciendo, ay, ¿cómo voy a decir este verbo? ¿Cómo lo voy a conjugar? O cómo, ¿qué viene primero? Que es lo que nos pasa un poco en el inglés, ¿cierto? Y viene un artículo, pero este verbo en pasado en inglés es con la ed, pero este otro tengo que poner el auxiliar si quiero hacer una pregunta. Ya, todas esas cosas que hoy día estaba en clases de Montessori y la profesora nos mencionaba esto de que ustedes los adultos le ponen mucha racionalidad a las cosas. Y eso nos pasa a nosotros como adultos en el inglés, por ejemplo. ¿Cuál es la regla? ¿Qué va primero? Ya, los niños no. Porque están en este proceso de mente absorbente. Absorben, absorben, absorben y aprenden de forma inconsciente. No hay tanta racionalidad y sin esfuerzo. O sea, es muy fácil para ellas. Y si nosotros como adultos aprendemos el inglés, y si estamos en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que lleva años en Estados Unidos hablando inglés, por ejemplo, y siempre hay algo que lo delata, que no es hablante nativo del inglés, a pesar de que haya estado mucho tiempo, porque su cerebro no aprendió en este periodo sensible o periodo de mente absorbente. Versus un niño que aprendió a los 3 4 años, es como, ¡ah! Habla como un niño estadounidense más, no se le nota que hable español u otro idioma, es como, wow, habla súper bien. Entonces, esta es importante. Por eso es tan mágico el cerebro del niño, porque aprende de esta forma, es como muy, muy fácil. Y por eso es lo importante de que adquieran el lenguaje en este periodo, porque aquí es cuando ocurre con facilidad. Siempre les pongo el ejemplo del inglés. Cuando ustedes aprenden inglés más grande les cuesta y tienen que estar como, "Ah, ¿qué va primero? ¿Qué bien?". Y con los niños pasa un poco lo mismo cuando se pasa este periodo sensible. Así que mientras más pequeño adquieran dos idiomas, un idioma, más fácil va a ser para ellos. No sé si quieres algo más, agregar algo más para cerrar. No, no, como consejo general, primero, que no se queden nada más en su intuición y que recuerden que el lenguaje, como cualquier otra cosa que detecte en el niño, necesita de un especialista. Si a tu niño te le duele el oído, tú lo buscas un otorrino. Si tiene problemas en el lenguaje, pues busca un especialista en lenguaje. En cuanto a bilingüismo, pues confía en tu hijo y solo toda la exposición posible. Aunque no vivas en un país que te obligue a ser bilingüe, si quieres que tu hijo sea bilingüe, tú tienes el poder de hacerlo, pero sí tienes que ser intencional. No va a aprender otro idioma solo porque le pongas televisión en otro idioma. Tienes que buscar varias herramientas, que puede ser la televisión una de ellas, pero tienes que ser intencional para poder lograrlo. Y en cuanto a Montessori, pues es lo mejor que ha podido pasarle a mi vida, tanto en la crianza como en la manera, ya ni siquiera hablemos de que se siga el currículo Montessori. Solo el hecho de aprender a priorizar la sensorialidad por encima de lo demás, o sea, de priorizarlo y de darle a eso un papel fundamental en el aprendizaje. Por ejemplo, ahora nosotros estamos utilizando el banco para el sistema decimal y es que ha sido increíble porque cuando el niño puede tocar las cosas, lo percibe de otra manera. Y con el lenguaje nos pasó lo mismo. El hecho de priorizar los sonidos a la hora de la lectoescritura. Montessori ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Ya le digo, el respeto al niño a la hora de las aproximaciones académicas, pero además en la crianza, ya no creo que haya mucho más que decir. Montessori Lovers. Sí, Carol, va a quedar guardado, ¿cierto? Tú lo vas a subir Sí, a tu cuenta. sí, Sí, sí. ya. Yo me tengo que No, ir porque tengo que ir a ver a mis alumnas no voy ahora, a así subir. que A para no ver, llegar atrasada. ok, Me despido. no Que estés preparé muy bien. un... No importa. Muchísimas gracias por invitarme. Que estés bien, pero lo puedes poner después, como lo subes y después pones la portada. Ok, Eso me ok. decías, ¿cierto? Sí Voy se a puede. guardarlo y además lo voy a descargar y si acaso corre y vuelvo a subir, vamos a ver. Ya, ok. Bueno, Muchas gracias por estar acá y gracias por toda tu experiencia. Muy enriquecedora poder escuchar todo eso. Que estén bien. gracias. Buenas noches. Chao, chao. A todas.